Buenas tardes en Ecuador y buenas noches en Europa y en cualquier otra parte del mundo, desde donde nos acompañen. L. Enlace Latinoamericano Europeo y La Colmena les agradece mucho a quienes se han conectado por Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live y YouTube. Un abrazo y bienvenidas y bienvenidos. Junto al equipo de La Colmena continuamos uniendo nuestros esfuerzos para todos los lunes presentarles un tema en el ciclo de diálogos, participación ciudadana y control social, una tarea pendiente. El tema de hoy es feminismos y participación ciudadana. El programa se desarrolla con la participación de todos y todas quienes se sumen a este espacio. Cada pregunta tendrá su respuesta. Mi nombre es Marta Ogoño y me encuentro en Machala. Ahora me complazco en presentar a Augusto Verduga. Es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en Derechos por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Argumentación por la Universidad de Alicante, defensor público en el área de la Penitenciaría del Guayas, cofundador del medio de comunicación La Colmena. Actualmente, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestra invitada de hoy es Gabriela Montaño. Ella es médica y política boliviana. Fue ministra de Salud, fue la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia durante 2012 y 2013 y después la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia entre 2015 y 2018. Fue también la ministra de Salud de Bolivia desde el 23 de enero de 2019 hasta el 10 de noviembre de 2019 durante el tercer gobierno de Evo Morales. Es también líder feminista de la región de América Latina. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Augusto Verduga. Muchas gracias, Marta, por esa presentación. Estoy muy emocionado de tener este intercambio con ustedes, compañeros migrantes. Permítaseme también hacerles un justo homenaje a nuestros compañeros y compañeras migrantes que hacen posible estos diálogos. Son ustedes ciertamente la reserva moral de nuestro país, ¿no? Así que a ustedes todo mi respeto, mi agradecimiento por este espacio y también agradecerle a nuestra invitada de lujo, a Gabriela, por estar acá compartiendo experiencias sobre seguramente cuestiones comunes, ¿no? América Latina. Es todo un desafío para mí hacer este tipo de intercambios porque se trata de una invitada de altos quilates, ¿no? Y con una voz autorizada en esta materia, la participación ciudadana y el feminismo. Gracias, Gabriela, por estar acá. Cuéntanos cómo estás. Bueno, muchas gracias a ti, Augusto, muchas gracias, Marta, y a todo el equipo. Es un gusto estar con ustedes. Como siempre, ya alguna vez antes nos hemos encontrado con otras compañeras del continente y la verdad es que mi gran cariño y respeto siempre al pueblo ecuatoriano, a los y las ecuatorianas a quienes tengo especial cariño. Si tuviera que elegir algún país de la región donde me sentiría realmente como en casa es en Ecuador. Qué grato escuchar eso. Yo diría, si en algún país de la región me sentiría como en casa, sería en Bolivia. Bueno, Gabriela, quiero empezar Somos muy parecidos y parecidas, Augusto. En absolutamente. en Bolivia tenemos, creo, una distribución inclusive regional muy similar a la ecuatoriana. Claro, nosotros sin costa, pero sí con unas similitudes enormes en nuestra diversidad, en un montón de cosas. Así que un gusto estar. Muchas gracias, Gaby. Bueno, este tema que nos convoca, yo siempre digo, ¿no? Que el movimiento feminista o los movimientos feministas son quizás la fuerza democratizante más potente de los últimos tiempos, al menos en América Latina. Así lo percibimos acá en Ecuador. Es impresionante el trabajo colectivo que se ha desarrollado en torno a la lucha del movimiento feminista. Entonces yo miro con mucho entusiasmo.
¿no? Que cada vez esa fuerza democratizante cobra mayor ímpetu, ¿no? Mayor poder. Eh, la primera cosa que quiero preguntarte es, ¿los movimientos feministas en América Latina, eh, crees que son movimientos identitarios o que se encuentran articulados con otros movimientos sociales? Te pregunto esto porque a veces da la impresión de que los movimientos, al menos en Ecuador, el movimiento feminista no se encuentra lo suficientemente articulado con otras luchas. Quizás un poco, para utilizar un término teórico de la CLO, porque yo soy un lector de la CLO y me fascina, digamos, leer la realidad desde esos lentes, cómo generar esa cadena de equivalencias, ¿no? En términos de la CLO, entre el movimiento feminista y otras muchas luchas que yo diría son igualmente importantes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la experiencia de Bolivia a este respecto? Bueno, Augusto, yo primero quisiera decir que a veces se intenta separar el feminismo de otras luchas de los pueblos y se lo hace con absoluta conciencia de que eso lo que hace es fragmentar la potencia transformadora de nuestras sociedades y de nuestros estados. Tú puedes ver en redes sociales hoy una enorme campaña, porque hay una campaña teledirigida en contra de los movimientos feministas, tratando además de distorsionar el significado del feminismo en nuestra región y en el mundo en general. Se intenta contraponer el patriarcado, sus lógicas y sus maneras de imponer una visión del mundo, como si el feminismo fuera lo mismo que el machismo, solamente que al revés. Y eso no puede ser más falso, pero logra, sobre todo en una población joven, eh, polarizar posiciones. Eh, a ver, yo creo que el feminismo en nuestro continente es profundamente popular. No es un feminismo solamente teórico, académico, etcétera, sino es un feminismo que está en los barrios, que está en los mercados, que está en el día a día. La gran mayoría de las mujeres latinoamericanas luchan todos los días en su trabajo, en su vida cotidiana, en su criar hijos, en su entorno familiar. Eh, luchan por eh, mandatos feministas sin calificarlos de feministas. Eh, ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de el reconocimiento al aporte económico y al trabajo de las mujeres de una manera igualitaria y equitativa. ¿Acaso una mujer gremialista, comerciante, que está en un mercado todos los días, no trabaja para el reconocimiento de su trabajo y que no lucha porque el reconocimiento de su trabajo sea potente, sea fuerte? Sí, lo hace todos los días y eso es feminismo. Feminismo no es solo la teoría feminista en algunos aspectos como los derechos sexuales y derechos reproductivos. Feminismo es también que en una situación de crisis económica post-pandémica como la que vivimos hoy día, volvamos a discutir sobre el trabajo y el aporte a la economía de cada una de las mujeres de nuestros países. Volvamos a discutir cómo distribuimos las tareas dentro de la casa y fuera de la casa. ¿Acaso las mujeres que conforman un núcleo familiar no están luchando todos los días para poder equilibrar con su pareja o dentro de la familia las responsabilidades que hay en torno al trabajo de cuidados dentro del hogar y el trabajo asalariado o no asalariado, cuentapropista, fuera del hogar? Eso es feminismo. Entonces, no hay manera de que las luchas feministas no estén entrelazadas con las luchas de las y los trabajadores de nuestros pueblos, de las y los campesinos e indígenas de nuestros pueblos. Y en el caso boliviano, eso es clarísimo a partir de la etapa preconstituyente
y la etapa constituyente, se genera una alianza natural entre los movimientos feministas y los movimientos profundamente populares, la vanguardia del proceso constituyente en Bolivia, que era el núcleo indígena originario campesino, que era esa vanguardia que impulsó todo el proceso constituyente. Por eso la constitución en Bolivia es una constitución profundamente feminista en el sentido del reconocimiento de los derechos de las mujeres y también de otro tipo de poblaciones que han trabajado desde hace muchísimo tiempo íntimamente relacionados con el movimiento feminista, como son las poblaciones LGBTIQ más ahora. Y creo que, bueno, perdón si fue muy extensa mi respuesta, pero creo eso, ¿no? No, en absoluto, más bien, es curioso porque fíjate que acá en Ecuador a veces se piensa, yo he escuchado esto incluso de organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad LGBTIQ, se dice también que son como, a veces se piensa que es una lucha satelital del feminismo, ¿no? Y a veces no miran con buenos ojos ciertos sectores feministas. Esto es una queja que trasladan ciertos líderes de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Nos miran como, como algo satélite, ¿no? Entonces, si hay una marcha, nosotros estamos ahí, pero somos como un apéndice. ¿Qué opinión te merece esto? Cómo se articula esa lucha, el movimiento feminista en Bolivia con, las personas LGBTIQ? ¿Hay esa articulación o también se percibe como una suerte de satélite de lo que hace el movimiento feminista? Bueno, yo no creo de ninguna manera que sea un movimiento satélite, porque las mujeres hemos aprendido de tantas generaciones y generaciones de mujeres luchadoras que el tratar de endosar ese membrete de satélite lo han hecho históricamente con nosotras las mujeres. O sea, siempre desde el patriarcado se ha intentado poner a la mujer como satélite del hombre. Y por nada del mundo una mujer feminista podría interpretar a otro sector de la población como satélite de su propia lucha. Yo creo que hay tres características del feminismo en nuestra región y en nuestro continente que debe caracterizarnos en el movimiento feminista. Uno, no podemos dejar de luchar contra el racismo, porque vivimos en un continente en el que el racismo ha sido una característica que ha logrado excluir a las grandes mayorías dentro de nuestros países y dentro de nuestras sociedades. En el caso boliviano, la gran mayoría indígena, que fue excluida totalmente hasta antes del 2005, hubieron grandes luchas que se dieron, pero no se había logrado nunca constituir una alianza tan potente como la que se logró en la etapa constituyente. El movimiento feminista debe ser, además de antirracista, debe ser, creo yo, lo concibo así yo, antiimperialista. Somos un continente que ha sufrido el tratar permanentemente de defenderse de las garras de los intereses transnacionales, de los intereses económicos y políticos del mundo, que lo que quiere es venir al continente y apoderarse de nuestras riquezas en términos de recursos naturales fundamentalmente. Por lo tanto, no podemos entender la lucha feminista sin ser antiimperialistas también. Y finalmente, anticapitalistas y antineoliberales, porque es un modelo que excluye y que ha generado una herida enorme en nuestros países en términos de la redistribución de la riqueza. Entonces, yo creo que esas tres características son tres características que el movimiento feminista en el continente
se identifica mayoritariamente así, aunque también hay que decir que hay movimientos y grupos feministas que no dan ninguna de estas tres luchas. Y entonces se desnaturaliza el feminismo desde mi punto de vista, ¿no? Es interesante porque, claro, uno podría hablar también, se habla con mucha frecuencia acá de feminismo de derechas. Entonces, también esto te descoloca un poco cuando escuchas ese tipo de frases. Tú ya has introducido algo que me parece fundamental, ¿no? El tema de la lucha de clases, y perdóname aquí el tecnicismo marxista, quisiera arrancarte alguna impresión sobre eh, esta postura según la cual el sujeto protagónico de la lucha es digamos, el obrero, la clase proletaria, ¿no? Y siempre desde el marxismo ortodoxo, si se quiere, se ha dicho, este es el sujeto protagónico de la lucha. Las demás luchas tienen que adherirse precisamente y tiene que ser este agente el que articule, el que hegemonice, ¿no? Es el sujeto que hegemoniza las diversas luchas. Pero a mí me parece que esta, digamos, visión un poco más ortodoxa del marxismo, en virtud del cual es el sujeto protagónico de las diversas luchas populares, ya no se puede entender en pleno siglo XXI. Yo diría, inclusive, el movimiento feminista a veces tiene mucha más articulación y más proyección hacia el futuro que el movimiento obrero, al menos así lo pienso yo, en el caso de mi país, Ecuador. ¿Cómo crees que se debe articular el tema de la lucha de clases con movimiento feminista? Por eso mi última característica que yo entiendo que no puede desprenderse de la lucha del movimiento feminista es la lucha contra un capitalismo salvaje. Yo no entiendo el ser feminista sin entender que va íntimamente relacionada con la lucha contra los grandes intereses económicos que despojan a las grandes mayorías de nuestro país y de nuestros países en el continente eh, de la posibilidad de un vivir bien, ¿no? Eh, que en Ecuador y en Bolivia se traducen unas constituciones que se reconocen como estados plurinacionales. Y ahí hay una otra lucha que es muy fuerte, tanto en Ecuador como en Bolivia, que es la lucha de los pueblos indígenas, Ujú. esas grandes mayorías, en el caso boliviano, de población que fueron borradas históricamente de la posibilidad de participar en las decisiones del Estado, de participar en las decisiones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay mucha coincidencia en ese sentido en Ecuador y en Bolivia. Eh, Probablemente nuestros porcentajes de población indígena sean mayores en Bolivia que en Ecuador, pero nuestra potencialidad en términos de sociedad es esa diversidad. Y nuestro gran cambio es haber salido de la concepción de solamente la interculturalidad y la intraculturalidad a una concepción de plurinacionalidad, ¿no? En la que esas diversas formas de organización económica, política, social, eh, se reconocen. Esa diversidad inclusive en términos de la administración de la justicia se reconoce. Esa plurinacionalidad es lo que hoy está en disputa, tanto en Bolivia como en Ecuador. Hay unos sectores conservadores que hasta el día de hoy no entienden la plurinacionalidad y es más, uno de sus objetivos es combatir la plurinacionalidad, como es uno de sus objetivos combatir a los movimientos feministas. Ahora, en el caso de la mirada de la clásica concepción marxista de la lucha de clases, bueno, pues sigue existiendo. La han tratado de negar de todas las maneras posibles, eh, por ejemplo, intentando igualar a una región como
puede ser en Bolivia Santa Cruz, ¿no? Ujú. Como si todo Santa Cruz fuera igual, que no hubieran ricos y pobres, no hay trabajadores y dueños de empresas. Se quiere borrar esa diferencia que hay en la realidad para intentar confrontar a una región con el Estado, sobre todo cuando hay un gobierno progresista o un gobierno de izquierda o como querramos llamarle. Ujú. Sucedió en Ecuador en su momento con el presidente Correa, ¿no? Eh, Ahora bien, yo considero que coincido contigo con que la enorme fuerza que tiene el, el, el movimiento feminista en el continente es que está cuestionando uno de los nudos más importantes del capitalismo. Cuando el movimiento feminista cuestiona y dice, ¿por qué el trabajo de cuidados que llevan adelante mayoritariamente las mujeres no se cuenta en las finanzas públicas, no existe, desaparece? ¿Por Ujú. qué, por qué no se le reconoce a una mujer que dedicó toda su vida a cuidar a alguien más, a cuidar hijos, a cuidar padres, a cuidar a una persona en situación de discapacidad, etcétera? Ese trabajo, no solamente, no estamos diciendo que tenga que ser un trabajo asalariado, estamos diciendo por qué ni siquiera se visibiliza en las cuentas de nuestros estados. ¿Por qué nos borran del mapa cuando se habla de trabajo de cuidado? Cuando se cuestiona eso, estamos cuestionando uno de los nudos del capitalismo. Eh, y entonces, obviamente, los sectores conservadores tratan de apagar esa lucha, de callar esas voces, de hacer desaparecer ese cuestionamiento. Ujú. Eh, entonces, yo creo que ahí hay bastantes similitudes. Yo soy una persona que, siendo de izquierda, creo que en nuestro continente no se puede separar la lucha del sector obrero, trabajador, de la lucha del sector campesino, indígena, de la lucha de las mujeres, ¿no? Yo creo Ujú. que la consolidación de bloques populares, y es la experiencia de Bolivia, es la única manera de saltar el muro por vía democrática. Eh, y Ujú. que en la medida en que en nuestros países se logra consolidar esos bloques populares de alianzas muy fuertes, pero alianzas en el tejido social, es la única manera de avanzar, ¿no? Y transformar. De acuerdo. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es increíble la articulación que existe de las mujeres indígenas, ¿no? Que también están bregando por el tema del extractivismo. O sea, hay una lucha real y fuerte contra el clasismo, contra el racismo, contra el extractivismo. Ahora bien, quiero ir a un tema puntual. Y ahí aparece Sí. en lo que acabas de decir, Augusto, perdón que te interrumpa, un otro elemento muy importante que desde los sectores progresistas y de izquierda tenemos que saber responder. Y Petro en Colombia creo que es una voz muy potente desde el mundo. Lo fueron en su momento eh, Evo, por ejemplo, desde Bolivia, eh, que es cómo responder a la necesidad de un desarrollo uso la palabra desarrollo, aunque no me gusta, Ujú. para poder hacerme entender, Claro. de un crecimiento, si se quiere, sin destruir el medio ambiente de la manera que lo estamos haciendo ahora. Y creo que ese es otro gran ámbito donde los sectores progresistas, de izquierda, feministas, etcétera, tenemos que ser capaces de dar respuestas, ¿no? Sin duda alguna. Quería arrancarte también una impresión sobre un tema puntual. Me quiero referir ahora a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esto fue en nuestro país aprobado el 28 de abril del 2021, el año pasado,
Y sin embargo, esa ley justa y reparadora, como bien es llamada, no ha podido aprobarse todavía por parte de la Asamblea Nacional de mi país, ¿no? Por falta de los apoyos de ciertos partidos políticos, que se supone que también son de izquierdas. Eso es lo más, digamos, lo más llamativo. ¿Por qué la izquierda, Gaby, no necesariamente camina de la mano de una agenda progresista, de una agenda progresista feminista, me refiero, ¿no? Quizás cuéntanos un poco cómo fue este tema de la interrupción voluntaria de embarazo en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se ha articulado esta lucha, ¿no? Concreta, con la izquierda en general en tu país. Bueno, en Bolivia, en los últimos años, en el momento en el que se debatió de manera más fuerte este tema, o sea, con mayor incidencia en las tomas de decisión del Estado, fue en el momento que discutimos un nuevo código penal y un nuevo código de procedimiento penal que fueron aprobados más bien por la Asamblea Legislativa Plurinacional en su momento. eh, fue inclusive puesto a disposición del órgano ejecutivo durante uno de los gobiernos del presidente Evo Morales, pero hubo una movilización de los sectores conservadores en la sociedad muy grande, que generó más de 20 días, casi 30 días de paro en el sector de salud. Imagínate, a la cabeza de los colegios médicos departamentales y a nivel nacional. Eh, y bueno, ahí claramente se ve el choque de intereses que pueden haber cuando se discuten estos temas. Porque hoy en Bolivia, como en muchos de nuestros países en el continente, como es el caso de Ecuador también, eh, no es que no se llevan adelante interrupciones legales del embarazo. Suceden, pero de manera clandestina, porque están penalizados a un punto en el que una mujer puede ir 8, 10, 12 años inclusive a la cárcel, dependiendo del país, por tomar una decisión en relación a su vida, a su cuerpo, a su integridad física, psicológica, etc. Entonces, bueno, en Bolivia se tuvo que retroceder no con este tema puntual, sino con todo el nuevo Código Penal y de Procedimiento Penal. Y uno de los elementos que utilizaron los sectores conservadores en su propaganda fue precisamente este tema. Sin embargo, en Bolivia tenemos algunas causales más abiertas que lo que sucede en Ecuador en relación a la despenalización de algunas causales en la interrupción legal del embarazo. Todavía hay mucho por hacer en Bolivia, como en Ecuador, pero yo creo que aquí hay una lección o varias lecciones que tenemos que aprender. Por ejemplo, el caso argentino. En el caso argentino, no se logró en una primera oportunidad avanzar en despenalizando la interrupción legal del embarazo. Y fue una batalla perdida para el feminismo y el progresismo en Argentina inicialmente. Pero unos años después, gracias a una movilización social enorme de mujeres, desde estudiantes de secundaria, jóvenes universitarias, trabajadoras, etcétera, etcétera, finalmente sí se pudo avanzar a una despenalización en Argentina. Y esto te muestra que es imposible avanzar, tanto la experiencia boliviana que te acabo de relatar como la argentina, te demuestra que es imposible avanzar en estos temas eh, si las decisiones y los procesos se llevan adelante solamente en cúpulas decisorias o en espacios inclusive de representación democrática, como puede ser un parlamento, una asamblea, un congreso, si no hay también un tejido social que acompañe esos procesos de manera decidida. Eh, entonces, ambos brazos de este proceso tienen que caminar juntos, porque si no, o te echan para atrás los avances, como sucedió en el caso boliviano, eh,
o no te dejan avanzar directamente, como tú estás relatando en el caso ecuatoriano. Entonces, tiene que ir la decisión política a nivel de los congresos, las asambleas, etcétera, pero tiene que haber un movimiento popular feminista que esté acompañando ese proceso. En Argentina fue hermosísimo, fue maravilloso ver a chicas de 17, 18, 16 años luchando desde su lugar, desde su escuela pública, eh, las movilizaciones de días y días acompañando el proceso en el Congreso argentino fue muy Ujú. lindo. Sí, de acuerdo. Fíjate que también quería hacer esta reflexión, ¿no? Es muy fácil también decir, es que en el tema del aborto, si es que yo tengo una posición económica un poco holgada, es decir, es muy fácil irme a Miami a practicarme un aborto, ¿no? Pero cómo se inserta el tema de la clase también, ¿no? Es muy fácil, se dice muy rápido, ¿no? Cuando yo tengo los recursos económicos para practicarme un aborto, pero no así la persona de escasos recursos, ¿no? Que tiene que recurrir a procedimientos clandestinos. Entonces también se atraviesa, ¿no? Todo el tema de la lucha de clases a este respecto. Eh, quiero preguntarte qué opinas sobre la existencia de un ente que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto ciertamente es una innovación del Ecuador en la Constitución de Montecristi del 2008. Se suponía, los constituyentes en ese momento histórico pensaban a este organismo como una suerte de gran bisagra, una gran caja de resonancia de las demandas de los movimientos sociales, de las demandas de la calle, para que estas demandas tengan un cauce institucional y se pueda interpelar a los órganos del poder político, a las otras funciones del Estado. Yo miro quizás con mucha desazón que el Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador no tiene, primero no tiene buena prensa, claro está, pero segundo los movimientos sociales y concretamente el movimiento feminista no mira con buenos ojos, ¿no? La existencia de este ente, ¿no? Se piensa que a través de él se quiere apropiar esa energía social que ya existe en la calle, ¿no? Y lo cierto es que el Consejo está para ser esa gran bisagra, ese gran facilitador de los movimientos sociales. Esto estoy claro que no existe en Bolivia. ¿Qué opinas tú de que la participación ciudadana tenga un cauce institucional y los movimientos en general tengan la posibilidad de tener un ente articulador que pueda ser de interpelante o de fiscalizador de las otras funciones del Estado? ¿Lo ves como algo positivo para la participación y para las luchas feministas o esto es algo que pudiera entorpecer estos procesos? Yo creo que debe haber un equilibrio entre la autonomía de las organizaciones sociales y eh, su capacidad organizativa y de toma de decisión al margen del Estado, o sea, respetando esa autonomía, con espacios institucionalizados en el Estado que sean capaces de recoger las voluntades populares expresadas en organizaciones sociales. Ese Ujú. equilibrio es muy importante. Eh, yo creo que ambas cosas son necesarias. ¿Por qué? Y lo hemos aprendido de manera muy dura en Bolivia. El 2019, en Bolivia, como ustedes saben, hubo un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Y eh, en parte, una parte o una de las tres patas que explican a este golpe de Estado es precisamente la burocratización de las organizaciones sociales en términos de, sobre todo los niveles altos nacionales de las organizaciones sociales en Bolivia, que estaban siendo esa bisagra en la gestión pública, en la demanda popular que ellos representan, cada una de estas organizaciones. Y entonces ahí se abandonó la calle, se abandonó la lucha concreta en muchos casos, la articulación entre un Ujú. sindicato y su representación como Confederación Nacional o, no sé, o como Central Obrera Boliviana. Y eso es un peligro, porque lo único que puede garantizar un proceso de transformación del Estado y la sociedad a través de gobiernos progresistas
es precisamente que no se abandone la calle, y cuando hablo de la calle estoy hablando de los problemas del barrio, de la comunidad, etcétera, y que ese tejido social pueda seguir funcionando y se fortalezca más bien, ¿no? Y siga funcionando de manera autónoma, que el Estado no le diga qué tiene que hacer a una organización social, pero que la Claro. organización social tenga al mismo tiempo un canal institucional por donde poder hacer llegar a los tomadores de decisión que han sido elegidos por el pueblo y que han sido elegidas por el pueblo para implementar aquellas demandas populares. En Bolivia, mira, yo ahí te digo Ujú. comparativamente que estoy reflexionando con tu pregunta, es la primera vez que lo digo de esta manera, pero creo que en Bolivia todo el tejido social está ahí, se ha vuelto a fortalecer después de la recuperación de la democracia el 2020, a finales del 2020, pero no tenemos un Consejo Nacional de Participación Ujú. y social de participación ciudadana y control social como ustedes. Y yo creo que en el Ecuador está pasando lo contrario. Se tiene el Consejo, pero este tejido social necesita recomponerse en términos de generar un bloque popular suficientemente fuerte para hacer escuchar sus demandas. Entonces, Claro. yo creo que puede funcionar, y ahí lo digo con muchísimo respeto, puede funcionar una democracia de participación directa, como entendemos ambos, tanto Ecuador como Bolivia, entendemos la democracia no solamente como una democracia representativa, sino como una democracia participativa. Ujú. Puede funcionar sin un ente nacional máximo, pero no puede funcionar sin esta red eh, aceitada. Es decir, si el Consejo en Ecuador tiene una potencialidad enorme para poder hacer escuchar al Estado en sus diferentes ámbitos lo que demanda la población, pero la consolidación de esa red de tejido social, decisor en cada cosa que hace, que pueda decidir en cómo se resuelve en la salud el tema en su puesto de salud, en su barrio, en términos educativos, en términos de transporte, de carreteras, etcétera, etcétera. Si toda esta otra red no se consolida y no se teje suficientemente, también este consejo termina quedando en el aire y con el riesgo además de que con pequeñitas reformas que se puedan hacer de manera legislativa, o sea, a través de una ley, por ejemplo, puedes desnaturalizar totalmente este consejo, ¿no? Totalmente. Presupuesto básico para el funcionamiento institucional de esa gran bisagra, de esa gran interfaz, es que el tejido social se fortalezca. Yo quiero preguntarte ahora por un tema ya de la región que nos compete ciertamente porque es del país hermano de Perú. Quiero preguntarte por el ascenso de Dina Boluarte en ese país. La idea de más mujeres en el poder es que puede resolver los problemas de la sociedad patriarcal. Sobre todo, ¿podrá asociarse con las demandas de las mujeres de abajo? ¿Qué opinas? Pero yo te voy a responder desde mi experiencia, Augusto. Yo he estado casi 10, bueno, 8 años en la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia y no todas las mujeres que estaban en la Asamblea junto conmigo defendían la agenda de derechos de las mujeres y mucho menos defendían la agenda de derechos de las mujeres de los sectores populares. O sea, ser mujer no te da automáticamente la característica de ser portadora de una agenda de transformación, de una agenda popular, de una agenda feminista. O sea, eso no sucede nunca. Yo lo he visto en persona, eh, pero Ujú. lo que sí es importante es que las mujeres que participamos en política y en política partidaria y en política que termina poniéndote en un espacio de toma de decisión como ser diputada, senadora, concejala, alcaldesa,
eh, lo que es prefecta en el caso de Ujú. ustedes en Ecuador, es necesario que cuando estás en ese lugar no se rompan los hilos de conexión entre esa mujer tomadora de decisión y la gente que impulsa la agenda de transformación estatal y societal, digamos, ¿no? Eh, y cuando hablo de la gente estoy hablando desde sindicatos hasta movimientos feministas. Cuando una mujer llega a un espacio de toma de decisión y se rompen los canales, los puentes con quienes la eligieron, con las mujeres que la eligieron, en la expectativa de que esa mujer pueda cumplir una agenda de derechos y hacerla avanzar. La soledad es muy grande, Augusto, la soledad para mujeres políticas que están en espacios de toma de decisión son más grandes que la soledad de los hombres que están en esos mismos espacios si es que se rompen esos hilos de conexión. Esa es una primera cosa. Y una segunda cosa, que tenemos que entender quienes portamos esa agenda, que probablemente nos estamos enfrentando al monstruo de monstruos en nuestras sociedades. Imagínate qué tan dura será la agenda de para pelearla, para lucharla, para batallarla contra los intereses hegemónicos. En Bolivia hemos logrado nacionalizar nuestros recursos naturales. Hemos logrado recuperar toda la cadena de esos recursos naturales para beneficio del Estado y del pueblo boliviano. Pero no logramos transformar nuestras cifras de violencia contra las mujeres. O sea, ¿qué tan dura será Claro. esa batalla? Que es más fácil lograr arrancarle a las empresas transnacionales el dominio de tu gas y de tu petróleo que lograr una sociedad en que no maten mujeres todos los días. O sea, eso también hay que ser consciente, porque si no, uno como mujer va a chocarse contra un muro que termina destrozándote también internamente, porque te sientes incapaz, disminuida, dices, bueno, pero estoy aquí y no pasa nada. Hay que entender que esa agenda es durísima, pero es seguramente una de las agendas más profundamente transformadoras de nuestras sociedades y del Estado. En Ecuador, inclusive, era muy frecuente, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, en Guayaquil, se convocaban las compañeras en la Plaza San Francisco. Ya no salen por temor, ¿no? A ser violentadas. Inclusive la violencia en las calles es tan fuerte que ya han decidido de articular más bien su trabajo a través de redes sociales, ¿no? Entonces, ciertamente es un gran obstáculo, ¿no? Para poder fortalecer la lucha. Quiero preguntarte, ¿qué política pública concreta te parece que fuera idónea para promover la participación más robusta de la mujer en los asuntos públicos? Por ejemplo, tú ya decías algo que es latente, ¿no? En nuestras sociedades. Si una mujer se tiene que dedicar a las labores domésticas, ¿no? Por este terrorismo machista, ¿no? En virtud del cual la mujer se dedica exclusivamente a las labores del hogar, a la crianza de los hijos, etcétera, y los asuntos públicos están reservados para los hombres, ¿no? Y si aparte de eso, existen mecanismos de participación ciudadana en nuestro país que son letra muerta, ¿cómo hacer para que esa mujer participe más activamente en los asuntos públicos? Por ejemplo, yo estoy ensayando una propuesta, una solución a este respecto. Me gustaría arrancarte una opinión sobre esto. Sería interesante, por ejemplo, que se promueva que al menos una vez al mes las mujeres puedan ocupar o ser parte de un mecanismo de participación, como la silla vacía. Acá en Ecuador, que es la silla vacía, es tener voz y voto dentro del Consejo Municipal, ¿no? Sobre las políticas públicas de la ciudad. O, por ejemplo, ser parte de una veeduría ciudadana, ser parte de un observatorio de violencia de género. Al menos participar una vez al mes en una iniciativa como esta y que eso no signifique una merma en el salario o el sueldo de esa mujer, tanto si es servidora pública como servidora o trabaja en el sector privado.
Yo creo que esta medida, que podría parecer un poco menor, podría ir de a poco sedimentando un nuevo sentido común de participación, ¿no?, en torno al empoderamiento de la mujer en los asuntos públicos. ¿Qué opinión te merece algo como esto? ¿O qué otra política pública consideras que podría eh, hacernos caminar en este sentido? Bueno, yo creo que la lucha por la paridad en todos los espacios de toma de decisión, espacios institucionalizados en el Estado y espacios propios de las organizaciones sociales, es algo por lo que debemos luchar. Eh, y cuando hablo de paridad estoy hablando de que tenemos derecho a ser la mitad de todo. Tenemos derecho a la mitad de todos los espacios donde se toman decisiones, donde se debate la realidad, donde se debaten nuestras necesidades, donde se pretende dar soluciones a nuestras necesidades más concretas como sociedad. Eh, para mí la lucha por la paridad es una lucha que debe tener respuesta desde el Estado. Eh, Ecuador ha avanzado muchísimo, igual que Bolivia, en términos de la participación política de las mujeres en relación a lo que teníamos hace 15 años atrás, digamos, ¿no? O 20 años atrás. Hoy día es otra realidad lo que hay en nuestros países, pero siguen habiendo barreras enormes para que la mujer pueda participar en política y en los espacios de toma de decisión. Yo te voy a poner un ejemplo. En Bolivia existen elecciones nacionales para autoridades, para las máximas instancias del órgano judicial. Algo muy sui generis que no hay en ningún otro país de la región. Elección por voto popular del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura. Pero en el proceso de elección hay una fase previa, que es una preselección que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando yo estaba en la Asamblea, cuando se saca la convocatoria para que se puedan presentar mujeres, no a partir de partidos políticos, sino a partir de propuestas de organizaciones civiles, de la sociedad, etc., yo veía que no se presentaban suficientes mujeres y preguntaba por qué. Y conversaba con destacadísimas juristas bolivianas y les decía, pero ¿y por qué no te presentas? Y entonces ellas me decían, por algo muy simple, si ganara el espacio en el Tribunal Supremo de Justicia, este órgano del Estado está en la ciudad de Sucre, no en La Paz. Yo tengo a mi cargo una madre de 80 años que debo cuidar. Yo tengo a cargo hijos e hijas que debo cuidar, no puedo trasladarlos a Sucre, etcétera, etcétera. Entonces, si no atacamos esas barreras, y ahí otra vez sale el equilibrio entre el trabajo de cuidado y el trabajo fuera de la casa, ¿cómo hacemos que las mujeres participen? O sea, no se trata solamente de que voy a perder un día de salario o no participar, sino que no puedo, físicamente no puedo hacerlo aunque quisiera. Entonces, Claro. A mí me parece que todas las iniciativas, pequeñitas, medianas, grandes, para ir rompiendo estas barreras, que son las barreras reales que tienen las mujeres para participar, son importantísimas. Y si me permites, con muchísimo respeto, Augusto, en esta propuesta que tú haces, eh, hay que intentar encontrar la manera de que esa mujer de un barrio tenga forma de romper la barrera que tiene de responsabilidades de cuidado para poder acceder a esa silla vacía. Eh, eh, Porque si no, podemos tener la regla por ejemplo, en nuestro caso, con el ejemplo que te ponía, ¿debe haber paridad en los órganos del Estado? Sí, eso dice la ley, pero las mujeres no se presentaban. Entonces, Claro.
tenemos que ir avanzando un poquito más, ¿no? De acuerdo, súper bien esa observación. Ahora quiero preguntarte algo que tiene que ver con tu calidad de médica. ¿Cómo crees, Gaby, que se debe tratar la violencia obstétrica, sobre todo de mujeres indígenas que tienen evidentemente otra cosmovisión? ¿Qué ha pasado en Bolivia a este respecto? Bueno, se ha introducido en Bolivia digamos, el modelo nuevo de salud en Bolivia, que es la salud familiar, comunitaria e intercultural, es nuestro modelo a partir de la nueva constitución política del Estado también, aunque es un poquito anterior ya a esa concepción en el sistema de salud, integra la medicina o trata, voy a decir, trata de integrar la medicina tradicional con la medicina alopática o la que conocemos en términos de la práctica cotidiana en hospitales, etcétera. Y ese factor de interculturalidad es un factor central, ¿no? No es cualquier cosa, o sea, no es una palabrita más de caracterización del sistema. Eh, Ujú. y creo que es todavía un proceso que se está llevando adelante en Bolivia, el lograr esa integración entre medicina tradicional eh, y además entender que los elementos de promoción y de prevención de salud que hacen al 70% de los problemas de salud en cualquier país del mundo y más en nuestra región, eh, son centrales, ¿no? Ujú. Integración de la medicina tradicional, promoción y prevención, eh, ahí deberíamos poner la mayor parte de nuestros recursos, ahí deberíamos poner la mayor parte de nuestros esfuerzos, entendiendo además que la determinación social en salud, y cuando digo determinación social en salud estoy hablando de agua potable, Claro, servicios básicos, acceso a internet, acceso a una carretera que me permita sacar mis productos, etcétera, etcétera, son la gran parte ahí están la gran parte de las soluciones para nuestros problemas de salud como sociedad. Y en términos de la interculturalidad, eh, si la comunidad participa en la toma de decisión de lo que se va a hacer en mi centro de salud, y cuando hablo del centro de salud, otra vez, no estoy hablando del centro de salud en una mirada asistencial de que la gente enferma va a curarse solamente, ¿no? Sino a que ese centro de salud sea capaz de hacer promoción y prevención en salud fuera del centro de salud, en la comunidad, etcétera, etcétera. Y si ahí logramos integrar las maneras de ver la vida y el mundo de indígenas, de mujeres indígenas, seguramente tendremos la posibilidad de que una mujer indígena no tenga que llevar adelante un parto en una camilla porque le es más cómodo al médico o a la médica y que pueda utilizar las formas, que además es mucho más lógico en términos eh, de principios hasta físicos, de ujú. gravedad, que una mujer pueda tener un parto de cuclilla que echada en una camilla. Hasta por Claro, gravedad es algo básico, ¿no? Que podamos tener salas de partos en todos nuestros centros de salud, que tengan esas características, que les permitan a las mujeres eh, no ir en contra de la ley de la gravedad. Algo tan como eso. de acuerdo. Bueno, quiero trasladarle en este momento, saliéndome un poco del esquema tradicional en que hemos mantenido estos diálogos, trasladarle ahora el uso de la voz a mi compañera Marta, porque entiendo que pueden existir ahora inquietudes, preguntas por parte de los compañeros y compañeras de L y de la Colmena que están enlazados a esta transmisión. Si existiera ahora mismo, porque no me aparece en pantalla estas preguntas, si es que Marta, a través tuyo, pudiéramos
formularle ciertos comentarios o inquietudes a nuestra invitada. Este es el momento. La palabra es tuya, Marta. O si directamente, ¿no? Alguno de los compañeros y compañeras quieren hacer uso de la voz, sería Refuerzo fantástico. un poquito a Marta, saludos desde Londres. Cristian. Este, bueno, ya está Marta. Marta, si puede, pregunte usted. Disculpe. Sí. Gabriela, muy interesada en lo que usted mencionó sobre la cuestión de la toma de decisiones frente al aborto por parte de la comunidad indígena. Sin embargo, dentro de lo que es así las personas que van a, bueno, voy a ser directa, van a la iglesia, esto de aquí está como que, o sea, es una controversia para la mujer tomar este tipo de decisiones. Entonces, es cuestión así de revictimizar, quizás así por estas situaciones. Tal vez podríamos un poquito allí como que profundizar en esto, no tanto para persuadir a la joven que está en esta situación, pero acá, al menos en el contexto donde me desenvuelvo, es como que si topas esto, estás en contra de la vida. Si topas esto, estás así como que, si es que están profesando alguna religión, es como que no está bien con lo que está, con su creencia. Entonces, pero las cuestiones de seguridad, las cuestiones de poder enfrentar esta responsabilidad es muy fuerte. Entonces, hay una situación donde no está muy claro así las políticas mismo a tomar en cuenta. Bueno, Marta, yo te voy a responder con algunos. En primer lugar, el abrir la posibilidad de que de manera segura una mujer pueda tomar la decisión de llevar adelante una interrupción del embarazo, no quiere decir que nadie, ni el Estado, ni nadie, vaya a obligar a nadie a tomar esa decisión. Es decir, sigue siendo absolutamente una decisión libre y soberana de todas las mujeres. Pero hay algunos elementos que ahí hay que ver. En Bolivia, por ejemplo, eh, las hemorragias de primer trimestre de embarazo que están mayoritariamente vinculadas a abortos realizados de manera clandestina, están entre las primeras tres causas de mortalidad materna, de mortalidad de mujeres. O sea, las mujeres se mueren por llevar adelante abortos clandestinos. ¿Y qué mujeres se mueren? No se mueren, como decía Augusto, las mujeres que tienen recursos para llevar adelante un aborto en una clínica privada pagando $1.000 o 1.500 para llevar adelante de manera segura un procedimiento. Se mueren mujeres indígenas, mujeres trabajadoras, estudiantes, inclusive mujeres adolescentes. Entonces, al penalizar de manera tan tajante la interrupción legal del embarazo, no estás evitando el aborto. Lo que estás evitando, y no estás defendiendo la vida en el fondo, lo que estás haciendo es, otra vez, una desigualdad terrible en quién puede hacerlo de manera segura y quién no puede hacerlo, que es la gran mayoría. Y entonces, una mujer que tiene una creencia religiosa, cualquiera sea, que no, que no admite ética, moral o en términos religiosos, el aborto o la interrupción del embarazo, va a poder seguir manteniendo su decisión, pero vamos a salvar miles de vidas de mujeres en nuestros países porque van a poder tomar también su decisión sin poner en riesgo su vida. En realidad, cuando uno respalda la interrupción legal del embarazo,
está defendiendo la vida de miles de mujeres. Que no nos hagan creer lo contrario. O sea, hay miles de mujeres al año que se mueren en todos nuestros países por eso. Y es más, si uno revisa los números, en todos los países donde se ha legalizado el aborto, inclusive en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo que siempre nos ponen desde el conservadurismo y las derechas regionales, Estados Unidos es, wow, la democracia en la que nos tenemos que reflejar todos y todas. Cuando se legaliza el aborto, no aumentan los números de abortos realizados. En realidad, inclusive disminuyen. Pero lo que sí disminuye de manera impresionante son las muertes de mujeres. Entonces, ahí está con algunos datitos y con algunos temas. Y además hay que volcar el debate. O sea, las feministas en general planteamos volcar el debate porque siempre nos ponen el debate en términos de las decisiones morales y religiosas que cada persona tiene. Y yo no creo que haya más respeto que el que tenemos las feministas a las decisiones de todo el mundo. O sea, nosotros creemos realmente en que las decisiones de cada quien deben respetarse. Y por eso mismo debe dársele la oportunidad de decidir a todo el mundo lo que quiera decidir. Y el núcleo ahí otra vez, ¿por qué esta discusión es tan grave? ¿Por qué? No se entiende. ¿Por qué en Estados Unidos inclusive se están retrocediendo en derechos que se han adquirido hace 20, 30, hasta 40 años en algunos estados de Estados Unidos? Ya no está Roe versus Wade, ¿no? Así es, porque las mujeres somos reproductoras de la fuerza de trabajo que el capitalismo necesita para seguir reproduciendo riqueza para unos cuantos. Y entonces, el que las mujeres podamos decidir si reproducimos esa fuerza de trabajo o no lo hacemos, es un tiro de gracia muy importante a el conservadurismo, el capitalismo, y por eso los sectores conservadores defienden a rajatabla, no porque les interesa la vida de las mujeres, no porque les interese la vida de nadie, sino porque el control de la reproducción de la fuerza de trabajo deja de estar en manos de alguien más que no sean las mujeres. De acuerdo. Quizá para complementar lo que Gaby nos comenta, ¿no? Decir que por norma constitucional en Ecuador, un principio básico de las normas constitucionales y entre ellos la protección de los derechos a la vida, a la salud, deben ser eficaces. Entonces, si estamos con datos duros, tomando en cuenta que esto no va a resolver el problema, ¿no? El hecho de mantener la prohibición no va a ser eficaz, ¿no? Yo creo que no hay más vuelta que darle a este asunto, ¿no? Hay mucha moralina al respecto, religiosa, y no está resolviendo el problema, la norma no está siendo eficaz. Hay una mano alzada de Ernesto Nieto, por favor, Ernesto, adelante con tu pregunta. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, Augusto y Gabriela, por este tan interesante debate. Tenía ahí quizás un comentario, una reflexión y también una pregunta. Primero quería decir que me quedé pensando en la propuesta de Augusto, ¿no? En lo que planteaba, y me parece interesante por qué, ¿no? Creo que aborda dos temas. Primero, como bien lo ha manifestado Gabriela, y como se ha analizado, existen varios estudios al respecto, las mujeres participan poco en la política, ¿no? Son las que menos participan, primero en la política, pero luego en los espacios, inclusive en la junta del barrio, ¿no? O sea, en cualquier espacio de participación, en general siempre las mujeres están subrepresentadas, ¿no? En cualquier espacio de participación. Entonces, me pareció interesante esto de que tengan un día al mes para dedicarse a la participación, dedicar tiempo, ¿no?
entendiendo que son mujeres que trabajan y que, claro, más de las labores del cuidado, también trabajan. Esa es la doble carga, pues, ¿no? Hay algunos estudios de Ecuador que demuestran que, por ejemplo, si solo comparamos las horas de trabajo normales remuneradas, a veces podríamos decir que los hombres en teoría trabajan más que las mujeres, pero en realidad si sumamos las horas laborales, Claro. más las horas laborales remuneradas, más las horas laborales no remuneradas, resulta que las mujeres terminan trabajando 50, más de 50 horas por semana, y mientras los hombres trabajan 40, ¿no? Entonces, si de esa distribución de la carga horaria por semana existe una carga horaria que, por ejemplo, al mes, ¿no? Puedan dedicar las mujeres a la participación, me parece interesante. Interesante sería, y ahí le planteo a Augusto, ¿no? Que si cree que podría ser posible extender esta participación a cualquier nivel de participación, ¿no? No solo a la participación formal e institucional, sino a cualquier forma de participación ciudadana, ¿no? Desde la junta, la escuela, el barrio, etcétera. Y lo segundo Claro. que me parece interesante es porque también le disputamos al capital, ¿no? Hay, por ejemplo, porque sería un día que seguiría siendo pagado por la empresa, ¿no? O por la empresa en general, ¿no? Entonces, Ajá. me suena así como a la agenda, alguna agenda que persiguen algunos sectores de izquierda, es que trabajen menos para que trabajen todos, ¿no? Que se reduzca la jornada laboral sin que esto afecte la remuneración. Básicamente sería algo así, con la salvedad en este caso de que ese tiempo adicional la mujer podría dedicarlo a la participación. Entonces, me parece que atacamos dos temas al mismo tiempo, que es la participación de las mujeres y también disputarle la distribución del ingreso entre capital y trabajo, ¿no? Y sobre todo a las mujeres que, a más de ser explotadas, son discriminadas. Entonces hay una doble explotación. Y lo otro que quería realizarle una pregunta es, en esto de la bisagra que podría, el rol que debería jugar en el ECOL el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cree Gabriela, cree Augusto que los distintos espacios de participación de la sociedad civil que ya existen, como observatorios, vedurías, deberían o no tener un poder directo en la toma de decisiones? ¿En qué sentido? Si sus decisiones y sus informes deberían ser vinculantes en los procesos del Estado. ¿A qué me refiero? En Ecuador existen varios observatorios de violencia de género y violencia política, ¿no? Y hay informes muy bien documentados, muy bien elaborados, que demuestran cómo algunas políticas en el Ecuador sufren de violencia por parte de su entorno de trabajo, ¿no? Sobre los medios de comunicación, los otros políticos, por el simple hecho de ser mujeres. Deberían existir sanciones, ¿no? Y hay toda una investigación de estos observatorios, ¿no? Pero estos observatorios, los que se existen en el Ecuador, no tienen su información no es vinculante, sería la palabra exacta, no es vinculante. Se puede tomar como no se puede tomar, se analiza, si se quiere se analiza o no se analiza. ¿Creen ustedes que podría servir que estos observatorios, por ejemplo, de violencia de género o de discriminación de género, o por ejemplo un observatorio en el sector privado que demuestre si las mujeres están siendo no discriminadas en su salario o en el acceso a determinados puestos de trabajo, porque las mujeres nunca acceden a los altos cargos en ninguna empresa, ¿no? En el Estado tampoco, si se cumple o no se cumple la paridad, etcétera? Diversos tipos de mecanismos para vigilar desde la sociedad civil que realmente estamos avanzando en una sociedad más igualitaria en términos entre hombres, mujeres y las diversidades sexuales. ¿Creen ustedes que sería interesante que estos observatorios tengan algún poder vinculante en la toma de decisiones del Estado? Esa es mi pregunta concreta y me pido disculpas por la extensión. Es súper interesante, Ernesto. Gaby, si me permites, para después trasladarle también otra pregunta en la misma línea de lo de Ernesto Nieto. Eh, Ciertamente, me parece que el trabajo de los observatorios ciudadanos a veces queda en puras buenas intenciones, ¿no? Porque hay datos duros al respecto. Por ejemplo, a propósito de esta ley que se expidió en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno anterior, que básicamente es lo mismo que el de Lazo, se expidió la ley para erradicar la violencia contra la mujer, pero es letra muerta. Inclusive el presupuesto de este rubro se recortó dramáticamente. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no estamos interpelando, ¿no? A las secretarías, a los órganos del poder político para que esto deje de ser letra muerta? Ahí el trabajo, por ejemplo, de un observatorio importante como Paola Guzmán Albarracín, que es liderada por una organización feminista, CEPAM, podría ser importante. Me parece que es una idea muy interesante dotar de fuerza vinculante a estos informes o estos reportes de los observatorios, y quizás, porque así lo establece la ley orgánica aquí en Ecuador, la ley orgánica de participación ciudadana, Ernesto, podríamos inclusive llevar adelante audiencias públicas donde los personeros del observatorio
puedan tener un careo con la autoridad observada, para que se rindan cuentas, para que la autoridad, que se supone que tenía que primero inyectarle el presupuesto necesario para que esto no sea letra muerta, y luego para ver qué política. Me parece que es una muy buena idea y me parece que tendría, digamos, un potencial enorme el dotar de fuerza vinculante a estos reportes para que la política pública se tome en serio el tema de rendir cuentas. Finalmente es eso, el Consejo de Participación, una gran caja de resonancia, un gran interfaz entre las demandas de la calle y los órganos del poder político. Y me parece que sería un ejercicio interesante. ¿Tú qué opinas, Gaby? Bueno, a ver, yo siempre me he cuestionado, porque en Bolivia también se discutió durante la Asamblea Constituyente la posibilidad de tener un espacio de representación, digamos, de participación directa de la población como un otro poder u órgano del Estado. Pero finalmente no se propuso de esta manera en la Constitución, a diferencia de lo que pasa en Ecuador. Pero porque creo que ahí hay un equilibrio que es muy complejo de generar, y es el equilibrio entre la democracia representativa, otra vez, y la democracia participativa. No elegimos diputados, senadores, presidentes o presidentas, etcétera, sino para que nos representen en las tomas de decisión del Estado. Y las tomas de decisión en el Estado son muy complejas a veces, ¿no? Lo que no puede pasar es que una demanda popular que no tiene correlación en las posibilidades que tiene el Estado de llevarlas adelante, ya sea por razones económicas, financieras del Estado o por cualquier otra razón, se intente utilizar para desequilibrar a esa democracia representativa. No sé si me estoy dejando entender. O sea, yo podría demandar, voy a poner un ejemplo, yo podría demandar como parte del tejido social, no yo, Gabriela Montaño, estoy hablando yo, organización social, podría demandar algo que el Estado no pueda cumplir. Y ahí tienen que haber mecanismos de equilibrio. De la misma manera, los y las representantes que son fruto de la democracia representativa tienen la obligación de darle cuentas a esa sociedad de qué están haciendo con esa responsabilidad que se le dio con el voto. Entonces, este equilibrio, yo creo que hay decisiones que pueden ser vinculantes y hay decisiones que no pueden ser vinculantes porque requieren por parte del Estado una X respuesta financiera que el Estado de repente no tiene, una X capacidad organizativa que de repente el Estado no tiene en este momento y la tiene que construir. Entonces hay que equilibrar, ¿no? Y una última cosita, Augusto, Ernesto, sobre este tema de participación. A ver, un primer enorme paso es efectivamente que las mujeres participen en política. En Bolivia hemos avanzado también muchísimo en eso. Y a veces resulta que resuelve esto solo con una ley paritaria para que por ejemplo, para que las listas de las mujeres, las listas de los partidos políticos en una elección general o local tengan mitad de mujeres y mitad de hombres. Ya, la ley lo enuncia, pero ¿qué pasa si un partido político no lo cumple? En general, lo que hacíamos antes en Bolivia era sancionarlos con multas pecuniarias, con plata. El partido que no cumple paga tanta plata. Y los partidos preferían pagar esa plata que cumplir la ley. Entonces, ¿qué hicimos en Bolivia? En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral lo que hizo fue que si un
partido no cumple esa norma, no puede inscribir sus listas. Punto. Ya no puede pagar por incumplir la ley. Digamos, ya no lo puede hacer. Y a veces esas respuestas así que parecen pequeñitas permiten que se efectivice la norma, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, me acuerdo que la última vez que estuve en Quito, conversábamos un poco, ¿cómo hacemos para que una candidatura uninominal cumpla también la paridad, ¿no? Nosotros en Bolivia hicimos la siguiente fórmula. Si en un departamento, lo que vendría a ser en Ecuador una provincia, hay un número par de diputados entre uninominales y plurinominales, la mitad deben ser titulares mujeres y la mitad hombres. Y si es impar, pues la mayor parte deberán ser mujeres. Ese uno o una que pasa por encima del 50% deberá ser mujer, la titular, y suplente el hombre, y en la otra parte titular hombre, suplente mujer. Entonces, esos mecanismos ya de implementación a veces de la norma es donde puede estar la trampa o la solución. No se acaba todo con las leyes, y se lo dice alguien que ha pasado 8 años de su vida legislando desde una asamblea legislativa plurinacional en Bolivia. El proceso de implementación de una ley muchas veces es lo que garantiza que se cumpla la participación de mujeres que queremos que se cumpla. Estoy poniendo ejemplos, no quiero decir que esos ejemplos puedan trasladarse mecánicamente al Ecuador, nunca es así, pero estoy poniendo ejemplos para mostrar más bien que a veces no basta con aprobar la ley, hay que llevar la ley hasta la letra chiquita para transformar la vida de las personas, ¿no? Perdón, estaba sin el audio. Quiero darle la palabra ahora a Cristian Mendoza, que también tiene una pregunta que formularle a Gabriela. Gracias, Augusto, y gracias, Gabriela, a ambos por el tiempo. La agenda de lucha, Gabriela, ante la amalgama, ante el conjunto de ataques y de diferentes frentes abiertos que tiene el feminismo, como por ejemplo, eh, resumiendo rápido casos en Ecuador, tenemos la abuela, la persona mayor de 60, 65 años que ayudó a cuidar a su abuela, a su madre, a su padre, luego cuidó a sus hijos, también cuidó a sus nietos, ¿no? Y pasó casi, perdón si el término es fuerte, esclavizada, incluso por parte de la familia, porque es mujer, ¿no? Y luego tenemos casos también, como en Ecuador, que asesinaron, por ejemplo, a una mujer dentro de un cuartel de policía. La policía, la institución, ayudó a escapar al presunto asesino. El Estado claramente tiene su responsabilidad. Y en medio de esos, las luchas continuas. ¿Cómo se eligen las prioridades para avanzar? Porque el camino es largo, ¿no? Y lo dice alguien que está 8 años, ha dicho usted, 8 años en una asamblea, y es difícil cambiar tanto. Y hay mucho por hacer. Augusto, ¿querías decir algo? No, Gaby, adelante, por favor. Bueno, Cristian, como tú decías, es una agenda muy, muy amplia, pero el contexto hoy en nuestros países de una situación de inflación en la mayoría de ellos, no es el caso de Bolivia en este momento, pero sí en la mayoría de nuestra región y del mundo entero. Europa está en situaciones inflacionarias no vistas hace muchísimas décadas, Estados Unidos lo mismo, etc. En nuestra región tenemos que pensar mucho el mundo del trabajo y la mujer, y los derechos de las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que tener la capacidad de responder en estos siguientes años,
porque los rastros que ha dejado la crisis económica pandémica en la vida de la gente tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿dónde centramos ahora nuestra mirada en este tiempito que sigue hacia adelante? Creo que uno de los elementos más importantes es el mundo del trabajo vinculado a los derechos de las mujeres, ¿no? Todos los esfuerzos que podamos hacer en ese sentido le va a cambiar la vida seguramente a miles o millones de personas. Lo que tú decías, Cristian, esa mujer que toda su vida trabajó para otros y para otras, y que cuando está al final de su vida no tiene una ramita de donde agarrarse cuando viene la corriente y el río y se la está llevando puesta, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle esa ramita de donde se pueda agarrar para que la corriente no se la lleve? ¿Qué respuestas damos? O una mujer que tiene que salir a vender en un mercado todos los días a las 5 de la mañana, tiene 3 hijos menores de edad, sola tiene que mantener a esos 3 hijos, y en una situación de inseguridad como la que se está viviendo hoy en el Ecuador, ¿qué hacemos? ¿Qué herramienta le damos a esa mujer para que pueda vivir bien? Esa mujer en muchos casos no le está pidiendo al Estado grandes cosas, le está pidiendo poder trabajar segura, probablemente acompañada de sus hijos e hijas, y entonces de repente una respuesta como la obligatoriedad del Estado de proveerle espacios seguros donde sus hijos puedan estar mientras ella está vendiendo en un mercado y que estén cerca de su fuente de trabajo, puede ser una respuesta que le cambie la vida. Que le cambie la vida en el sentido de que no está exponiendo a una hija de 11 años a que a que pueda ser violada, a que pueda ser abusada sexualmente, y que a partir de ese hecho toda su vida se destruya. O sea, estoy dando ejemplos así concretitos que parecen pequeñitos, pero que si se articulan y se conforman en red, tienen otro sentido, le cambian la vida a la gente, ¿no? Yo centraría, yo creo que Cristian, tú preguntabas dónde ponemos el ojo ahora. Para mí es en el trabajo vinculado a esos derechos. Muy bien, muchísimas gracias. La última pregunta, no la puedo dejar de hacer esta pregunta porque me parece que es fundamental. Gaby, estoy ahora de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de mi país. Tú has tenido muchos años dedicados a la política formal en Bolivia. ¿Qué me recomiendas para ser un buen consejero de Participación Ciudadana y Control Social que pudiera también ser ese gran facilitador de las demandas de los movimientos feministas? Bueno, es muy complicado ser consejera del candidato a consejero, pero em, durante todo el intercambio creo que hemos hablado de muchísimas cosas en las que he ido tratando de transmitir experiencia, que es lo que uno en realidad puede transmitir, la experiencia, lo vivido, lo estudiado. Yo creo que, que el lugar que estás buscando ocupar, Augusto, es un lugar de muchísima importancia en términos, sobre todo, de confianza. La gente hoy en día está en una etapa de muchísima duda, desesperanza, incertidumbre, porque hemos vivido unos años muy sui generis, muy raros para todos y para todas, en muchos ámbitos. Entonces, la perspectiva de futuro en muchos casos a ratos se borra, se desdibuja, no hay perspectiva de futuro porque, bueno,
Vivimos una pandemia en la que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, dejar de hacer lo que sabíamos hacer, empezar a tratar de juntar unos pesitos todos los días de unas maneras que nunca nos hubiéramos imaginado hacer. Y yo creo que todos los mecanismos que te permitan generar confianza entre quien te elige y tu tarea a futuro son más importantes que nunca. Creo que todas las posibilidades en las que puedas conectarte con esa gente son centrales. Siempre son centrales, pero ahora cobran una importancia mayor. Y yo creo que todas las iniciativas que le puedan ayudar a la gente a recuperar certidumbre también. Y en el Ecuador creo algo muy importante. Todas las iniciativas que puedan fortalecer ese bloque popular del que hemos hablado mucho hoy día, también. No me siento capaz de decirte cosas concretas porque seguramente tú puedes decirlas con mucha mayor solvencia práctica que yo. En el Ecuador es el lugar donde vives, es el lugar donde quieres aportar a tu sociedad, pero eh, y entender básicamente que cuando uno es electo o electa en un espacio representativo, la gente tiene muy en la cabeza y en el corazón que una vez que la gente, que los diputados, senadores, consejeros, concejales son electos, se borran. Todo lo que pueda demostrarle a la gente que en tu caso eso no es cierto, yo creo que es un gran paso. Muchísimas gracias, Gaby. Me voy tomando nota de algunas de las cosas que hemos aprendido en esta jornada contigo. Agradecerle también a los compañeros que hacen patria desde fuera, al Enlace Latinoamericano Europeo, a ustedes por sus preguntas. Agradecerle también a La Colmena, estos dos colectivos que se han juntado, ¿no?, en torno a estos ejercicios de diálogos, de participación ciudadana y control social. Cerramos con broche de oro. Este ha sido el último de los 5 diálogos de cada lunes. Vamos a poderlos reprisar también en lo posterior, también con pequeñas cápsulas que vamos a hacer de los momentos, digamos, más importantes o las reflexiones más importantes que queramos rescatar, ¿no?, de este diálogo con Gabriela Montaño. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, Gaby. Gracias por este espacio. Estamos aquí para mojarnos el poncho. Vamos a tratar de hacer grandes cosas a través de ese Consejo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo grande, chao, que estén bien.